de Sol a Sol, como les habíamos prometido, Walter, bueno, hoy vamos a hablar de salud y es por eso que está con nosotros el doctor Guillermo de Monaz, así que les agradecemos muchísimo la presencia porque siempre nos gusta hablar de temas que, bueno, son muy actuales también y que impactan en la sociedad, Walter, que está muy sensibilizada con todas estas cuestiones que están en boca de todos hoy por hoy. Así que lo tenemos hoy aquí con nosotros para poder charlar de todos los temas que tengamos. Muy bien, después del corte, ¿no? Está la cocina preparándose, hay artistas, hay mucho para compartir, saliendo para toda la provincia, más de 60 canales. Y bueno, bienvenido primera vez aquí con nosotros, doctor, un placer que esté acá con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, por supuesto, y bueno, acá estoy para contarles un poquito en qué andamos. Qué tiempos para un médico, ¿no? Esto que se están viviendo, ¿no? Sí, son tiempos complicados para todos los trabajadores de la salud y para la población en general, pero bueno, hay que llevarlos adelante y hay que atravesarlos. Sí, son los que están en primera línea, literal, ¿no? Ustedes con todo el equipo de salud. Y bueno, creo que la gente está muy agradecida también, ¿no? Hay un agradecimiento social masivo hacia ustedes. Por ahí se cuestiona un poco más de decisiones políticas que otra cosa, pero con ustedes la gente está como muy empática en este sentido, ¿no? Sí, yo creo que son momentos en donde la población exige un profundo acompañamiento. Más allá de la atención, necesita sentirse acompañado, ¿no? Entonces me parece que las políticas de cuidado están a la orden del día porque justamente en esta situación de pandemia las personas necesitan más que nunca sentirse acompañados. Y bueno, es algo que por ahí, por lo que hacemos, los trabajadores en general, no solamente los médicos, sino todos los que conformamos el equipo de salud, es algo que tenemos entrenamiento para hacerlo, digamos. Bueno, el doctor está con un trabajo muy interesante y justamente de eso queríamos charlar, porque el adulto mayor en estos tiempos está en una situación que a veces también, como usted lo decía, doctor, ¿no? El tema de los cuidados. ¿Qué pasa cuando hay un adulto mayor en la familia, a veces? Y que se dan estas situaciones donde muchas veces la familia a veces no sabe cómo cuidarlos, a veces no sabe cómo darles las atenciones necesarias. Las abuelas, los abuelos muchas veces terminan, ¿no?, en alguna institución geriátrica, donde a veces tampoco, ¿no?, se termina a veces recibiendo las atenciones adecuadas y bueno, surge todo un panorama, ¿no?, en este contexto también de pandemia. ¿De qué se trata esta investigación que ha abordado usted, doctor, con respecto a lo que son las dependencias funcionales, el sistema integral de salud, el adulto mayor en el medio de esta situación, y cómo abordar, ¿no? ¿Qué se puede hacer para darle justamente el acompañamiento que realmente requiere un adulto? Bueno, en principio agradecerles el interés, ¿no?, por esta temática, porque es un interés que surge a partir del devenir del trabajo que uno tiene como profesional o como efector de la salud, en donde empieza a advertir que hay parte de la población que le están pasando dos cosas. Una, desde el punto de vista demográfico, lo que estamos viendo a nivel mundial es que la población básicamente está envejeciendo. Eso no es un dato menor porque de alguna manera cambia la composición social de nuestra sociedad, digamos, ¿no? Donde tenemos mayor cantidad de adultos mayores. Ese es uno de los ejes. Y el otro de los ejes es que desde el punto de vista epidemiológico, ya no demográfico, nos enfermamos distinto y nos enfermamos de otra cosa. Y empiezan a surgir otros conceptos como son las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la hipertensión, la diabetes, el colesterol, las enfermedades de la salud mental y también las enfermedades de tipo oncológica, que llevan a que las personas obviamente necesiten o de alguna manera queden en situación de vulnerabilidad y de fragilidad. Estos son los dos pilares básicamente que le preocupan a casi todas las sociedades del mundo. ¿Qué hacemos con los adultos mayores que está creciendo? Y Latinoamérica no queda excluida de esta realidad mundial. Obviamente que hay otros países en el mundo, sobre todo en Europa del Este, en Asia, en donde la población ha envejecido antes que nosotros, en América Latina, y por lo tanto son países que tienen mayor experiencia en términos del diseño de políticas de cuidado. Vienen trabajando hace muchísimos años.
sistemas como el español, el alemán o el canadiense o Japón mismo han desarrollado políticas en respecto de esto, de cómo atender a nuestros adultos mayores. Y bueno, y surge esta situación que las enfermedades crónicas nos pueden llevar a una situación de dependencia, básicamente. Y la dependencia funcional es ni más ni menos que depender de un tercero que nos ayude a realizar las actividades básicas de la vida diaria, tan simple como bañarnos, cambiarnos, comer o trasladarnos dentro de nuestra casa. Sí. O lo que también llamamos actividades instrumentales, o sea, llamar por teléfono, comunicarme con el afuera, manejar dinero, todo eso que me da la independencia. Lo que dijeron los españoles hace muchos años, hablar sobre la autonomía, eso es lo importante, ¿no? Que lleguemos a ser adultos mayores, que seamos autónomos en el sentido de poder, en función de lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, poder llevarlo adelante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que empezó a ver yo o qué me despierta el interés? Que en nuestra mesa de trabajo, bueno, saben que trabajo en PAMI, entre otras cosas, y también en mi consultorio personal y en los ámbitos donde trabajo de atención primaria, que las familias empiezan a demandar cuidadores. ¿Y por qué empiezan a demandar cuidadores? Porque básicamente en el mundo las familias han sido quienes se han hecho cargo de esta problemática de tener un adulto mayor en casa en situación de dependencia funcional. ¿Y qué pasa? Que obviamente las familias también están sufriendo cambios en su composición, o sea, las familias son cada vez más pequeñas. ¿Por qué? Porque eso ha llevado a que disminuya la tasa de natalidad, cada vez se tienen menos hijos, por ende, obviamente que las familias son pequeñas y no puede todo el mundo o no pueden quedarse a cuidar a sus adultos mayores. En general, las que se quedan a cuidar a los adultos mayores son mucho más las mujeres, por ende esta es una problemática de género. Los varones menos. Se calcula que más o menos un 10% de la población femenina es la que se encarga de cuidar a los adultos mayores y solo un 7% los hombres. Claro. Capaz tiene que ver con la esencia misma de la mujer, ¿no? Que es más contenedora, digo, tiene una cantidad de cualidades por ahí que hacen que esté como más práctica para estos cuidados, ¿no? Bueno, como más liberal, como más de andar, de salir. Sin duda, por eso esto está en discusión. No quiero decir que esté bien, ¿no? No. Es una cuestión de género, como dice usted. Por supuesto, por eso está en discusión los ejes que llevan a que los estados diseñen políticas públicas que aborden cómo vamos a atender a este grupo poblacional, o sea, envejecido y con dependencia funcional, cuyos datos ya nos tienen que alarmar, sobre todo en América Latina y en Argentina. Porque nosotros tenemos en América Latina, se cree que más o menos hasta los últimos datos recolectados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que más o menos el 8% de las personas adultas mayores de 60 años y más están en situación de dependencia. Ese sería el número de personas dependientes en América Latina. Altísimo. Altísimo, el 8%. Las proyecciones indican que llegaríamos entre un 12 y un 13% de la población. Por otro lado, tenemos también que la cantidad de adultos mayores nosotros la tenemos que dividir, porque tenemos adultos mayores cuando hablamos mayores de 60 o 65 años como punto de corte. Claro. Pero también tenemos longevos, que son los mayores de 80 años, claro, que también sufren esto. A eso iba. Usted dijo algunas enfermedades puntuales que son casi comunes en gente menor. Digo, hay gente de 30 con diabetes, hipertensión de 40. ¿Cuándo empezás a ser adulto mayor? Bueno, el comienzo, el punto de corte que definen las sociedades internacionales que estudian esto son los 60 y 65 años. Algunos toman 60. En general, el punto de convención 65 claro, años. Porque también está como la otra parte, que hay gente que a los 60 es joven todavía. Y hace un montón de actividad y está bien, ¿no? Exacto. El punto, ¿cuál es? Que aumentó la esperanza de vida. Claro. O sea, nosotros los humanos decidimos por adelanto de la ciencia y por desarrollo de un montón de otras cuestiones hacer que podamos vivir más años. El desafío es vivir de manera saludable. Entonces hablamos de esperanza de vida saludable. La esperanza de vida saludable es lo que está en jaque en esto, porque estamos viendo adultos mayores que viven más, pero que no llegan a una edad adulta mayor y menos aún longevos, con una vida saludable, sino que llegan con estas enfermedades crónicas no transmisibles, lo que vos decías recién, gente joven que tiene hábitos no saludables y que el arrastre en años de todo eso lleva a que lleguen a estas edades, pero con patologías que
lo hagan padecer algunas situaciones como un accidente cerebrovascular, un infarto agudo del miocardio, una trombosis de un miembro que lo lleva a perder un miembro, y eso lo lleva a una situación de dependencia funcional y en el peor de los casos a tener una discapacidad. En esto yo hago siempre hincapié en que no confundamos dependencia funcional con discapacidad, porque la dependencia funcional no siempre va acompañada de discapacidad. Claro. La discapacidad es todo aquello que nos impide la relación con el entorno, digamos. Es la que nos lleva a que no podamos tener accesibilidad no solo a nuestro propio lugar, sino al afuera también. Entonces, discapacidad es mucho más amplio y es mucho más limitante. La dependencia funcional implica que todavía podemos desarrollar cosas por nuestros propios medios, pero hay algo que nos limita. Claro, y ahora, doctor, en el caso, ¿no? Para poner en contexto, digo, tenemos en nuestra familia una persona que tiene, ¿no?, esa dependencia funcional, que sí o sí depende de otra persona para hacer tareas básicas, pero seguramente le ha pasado en su consultorio, la familia que llega le dice no sé cómo hacer, no sé la manera, cómo debo hacerlo correctamente, o no sabemos cómo la familia atender esta situación. ¿A qué se hace en ese caso? Hay varias cosas que la familia hoy demanda y se pregunta. En principio, con mi ser dependiente que tengo en casa, adulto mayor, pregunta no solo cómo se atiende, sino quién lo atiende, quién paga. Ese es el otro problema. ¿Quién paga? Y a su vez, si hay alguien de la familia afectado a esto, que es lo que pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica y en el mundo. En el resto del mundo está cambiando, pero en Latinoamérica tenemos una tradición familista. En general, las familias nos hacemos cargo de nuestros adultos mayores como un deber moral. Es como un paradigma, digo mal visto, si lo tiramos a la bola en el asilo, ¿no? Claro, ese concepto está muy arraigado en Latinoamérica. Claro. Es como que la vejez es sinónimo de improducción y a su vez es sinónimo de debemos ponerlo en algún lugar porque como ya no produce, ya no tiene casi nada para ofrecer, lo ponemos en este lugar y encima tenemos que trabajar la culpa. Claro, porque con esta porque paradigma social, ¿no? Exacto. Es un HDP si mandás al abuelo. Claro, socialmente no está como aceptado. Yo vengo a decirles que las políticas de cuidados en cualquier lugar o los sistemas están integrando la atención propia de la salud o sanitaria, que en lo que respecta a los que hacemos salud, pero también advertir que esto está en el contexto de un problema social. Esto necesita de dispositivos sociosanitarios integrados que contemplen y que los estados deben hacerse cargo de qué sistema le vamos a ofrecer a esta población, porque se supone que un Estado advierte el bienestar de la población en general. Entonces, a cualquier grupo poblacional frente a una problemática determinada tiene que ofrecerle una cartera de servicios o algo, y a su vez normas que normaticen el funcionamiento de esto. Entonces nosotros lo que vemos habitualmente es un montón de casas de cuidado de largo plazo, llamadas hogares, asilo, casas de adulto mayor, que funcionan y que tienen la intencionalidad de albergar a esos adultos mayores, pero ¿qué es lo que no tenemos? Políticas que lleven a estandarizar los cuidados, a controlar y a legislar esa actividad. Eso es lo más importante. O sea, en principio saber que el mensaje hoy en el mundo es debemos envejecer en casa. ¿Por qué? Porque se respetan los derechos del adulto mayor. De hecho, Argentina adhirió a la convención que se hizo en el año 2003 de Madrid, y después se ratificó en el año 2016 en Paraguay. Los países iberoamericanos ratificaron y dijeron que debíamos respetar los derechos del adulto mayor, entre ellos el envejecer en casa. Entonces, el envejecer en casa implica dispositivos de atención en domicilio, no solamente en una institución como la que usted hizo referencia. Ese sería el camino final de atención de un adulto mayor. El principal está en su casa, con sus olores, con sus sabores, con su entorno que él diseñó y fundamentalmente con sus afectos. Para eso necesita un cuidador. Ahí como hasta una cuestión moral, si se quiere, ¿no? Es que hay el derecho civil de nuestro país, por ejemplo, nos obliga a que tenemos un deber moral y tenemos... ¿Por qué? Porque a su vez somos herederos forzosos de nuestros padres, ¿no? Entonces,
es un tema muy importante porque en general lo que nosotros vemos, lo que yo veo en la diaria, más allá de las teorías, es que tenés un hijo abocando por uno o dos padres y el resto como un partido de fútbol. Hay gente que mira de la tribuna y hay gente que juega el partido. Bueno, al que le toca jugar el partido hay que cuidarlo. Porque no solamente hay que cuidar al adulto mayor, hay que cuidar al que cuida. Porque el que cuida se enferma, porque el que cuida pierde el trabajo, porque el que cuida no aporta a la previsión social. Entonces cuando se transforma en adulto mayor, no tiene para jubilarse, no tiene un seguro de pensión, se transforma en indigente y encima por haber cuidado a otros se enferma. Entonces fíjense cómo reproducimos adultos mayores en situación de dependencia, con vulnerabilidad, con fragilidad, y que alguien se tiene que hacer cargo porque esto es muy costoso. Cuidar a alguien o poner a alguien a cuidar es muy costoso. Y como decía acá él recién, el que cuida tiene que tener, hay dos grandes grupos. O tenemos un cuidador formal, que es aquel que recibió un curso y se capacitó. Que están muy de moda ahora también y muy accesibles. Hace muchos años, y les iba a contar un poco también de Argentina, esto existe. Y es muy importante y todos los países del mundo se debaten en darle formalidad al cuidado. Porque en general los cuidadores son informales. Están fuera del ámbito del trabajo, les pagan como quieren, los echan cuando quieren, se quedan sin laburo. Claro. Doctor, bueno, estamos creando palabras, o sea, no creando, trayendo un poco al plano frases y algunos conceptos, ¿no? Uno de esos es que la pandemia vino a desnudar un montón de cuestiones. ¿Pasa en esto también? ¿Nos dimos cuenta que hay cosas que están mal? A mí lo que me parece relevante del planteo esto, que lo hablaba acá con tu compañero Manuel en otra nota, es que la pandemia vino a desnudar muchas cosas. Básicamente, ¿qué vino a desnudar? Los sistemas de salud y los sistemas de protección social. Dentro de esos sistemas de protección social es esto que estamos hablando. ¿Quién cuida? Porque justamente, fíjense que la puerta de entrada a la problemática que primero empezamos a ver fueron las casas de cuidado, donde los abuelos o los adultos mayores que vivían allí se contagiaban, y se contagiaban porque no había protocolos de atención, no solo para prevenir el COVID, no había protocolos de atención y de distanciamiento y de respeto de la individualidad y de esto de tener un espacio que sea propio y no esta cuestión de tener 7 camas en un lugar, por ejemplo, donde no hay respeto de la privacidad de ese adulto mayor. Les cuento un panorama típico, digamos. Un abuelo compartiendo 5 camas, pero no tiene biombos que le hagan vivir su propia intimidad, que tiene que ver con lo pudoroso, ¿no? Con el respeto por lo corporal, entre otras cuestiones. Entonces, la pandemia viene a mostrar que estos lugares no están estandarizados en su forma de trabajo, por ende no podemos asegurar ni eficacia ni eficiencia en el abordaje de la atención de estos adultos mayores. Se contagiaron y se murieron. Y lo mismo está pasando en los domicilios. Las personas que van a atender a estas personas son los vectores que traen a la casa. Y bueno, algunas empresas y algunas, digamos, el mercado privado que lleva adelante esto, porque de la parte pública no tenemos servicios en general en Argentina, salvo los que ofrece PAMI, que tiene una cartera de prestaciones que no son muchas, pero es lo único que tenemos en Argentina, por ejemplo. Claro. Doctor, la verdad que está un tema súper interesante y creo que es un tema para seguir charlando. Esta investigación, uno la puede encontrar en algún lugar, es parte también de una presentación que usted está haciendo. Sí, esta investigación básicamente es un trabajo de tesis de una maestría que yo realizo. Y surge el interés a partir de una revista de tirada nacional que se llama Impulsar, que es de Laboratorios Argentia, en donde les interesó mucho la investigación, y lo cual hicimos un abstract de esto porque la investigación es enorme, es muy grande. Entonces se hizo esto que les adelanté, un abstract nada más, donde va a salir publicado en todo el país, básicamente. Bueno. Y me pareció un lugar importante para poner sobre la mesa algo que lo vemos todos los días, que está invisibilizado y que me parece súper importante como efector de salud, decir esto también nos pasa, y la pandemia vino a mostrarnos que efectivamente pasa, y quién no tiene
tiene en su casa, en su cuadra, en su familia, un ser con dependencia funcional y esto de ser un adulto mayor y no saber cómo responder. Dónde buscar el recurso que necesitamos y cómo responder, porque es un tema de economía familiar. Exactamente. Doctor Guillermo de Manás, un placer. Siempre quedamos cortos con estas charlas interesantes, por ahí hacemos otra nota, vamos a canalizarlo en la productora. Le agradecemos inmensamente que haya venido. Ha sido me habían dicho, muy claro en los conceptos, muy explicativo. Muy didáctico. Bueno, sí, un placer y muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias a su audiencia y con gusto, cuando quieran podemos charlar. Un poco más distendidos. Bueno, vamos a una pequeña pausa nosotros en Entre Ríos de Sol a Sol. Ya venimos enseguida de la cocina, la música y todo lo que hemos preparado para esta jornada.